Hoy estamos en nuestra clase para padres, es nuestra charla para presentación de niños, presentación de nuestros hijos, y me siento muy alegre de que hayan tomado la decisión de presentar a sus hijos. Si tú estás viendo este video en tu teléfono, quiero darte algunas recomendaciones, puesto que esta es una clase que vamos a recibir en casa, pues lo más importante sería que estuvieran los dos padres, que se tomaran el tiempo para, si puedes, proyectarlo en una pantalla y que estén sin ninguna distracción para que podamos aprender el día de hoy cuál es el propósito de presentar a nuestros hijos. Primero tenemos que aprender cuál es el significado de nuestros hijos. Número uno, los hijos son una bendición del Señor para nosotros. Tenemos que saber que cuando recibimos a nuestros hijos, lo que hemos recibido del Señor es una bendición, no una carga, no un problema. Hay muchos que tienen la tendencia de llamarle a sus hijos de esa manera, les decimos terremotos, les decimos de diferentes formas, pero en realidad nuestros hijos son una bendición. Y si tú puedes decírselo a tu hijo, díselo, porque eso lo va a afirmar. El Salmo 127:3. En la versión Dios habla hoy dice: los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Es algo precioso la llegada de un hijo a casa, y creo que si tú vas a presentar a un bebé y tienes esa oportunidad, estarás de acuerdo conmigo que desde que ese bebé llegó a la casa ha sido una bendición, ha llenado de vida, y hicieron una casa muy silenciosa, pues ahora hay ruido. Pero debemos de concentrarnos en que los hijos son una bendición. Número 2, los hijos son una administración divina. ¿Por qué una administración divina? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 8. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Si vemos este pasaje de Deuteronomio, Dios le está hablando a un pueblo que está bajo el círculo de la familia, pero acá le está pidiendo una administración de tiempo, una administración de dedicación. Todo proyecto necesita que nosotros nos dediquemos y lo administremos. Por eso, el cuidado de nuestros hijos debemos de verlo como una administración divina, puesto que los hijos han sido entregados en nuestras manos para cuidarlos. Y quiero contarte que Dios va a pedirnos cuentas de cada hijo que nos dio. Número 3, los hijos son nuestro más importante proyecto. A muchos padres se les olvida esto. Traer hijos a este mundo no es una cuestión únicamente reproductiva. Al contrario, son proyectos de vida. Y no cualquier proyecto. Es nuestro más importante proyecto. Es lo que debería de tener toda nuestra concentración, de todo el porcentaje de concentración, recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición, la mayor parte debería de estar invertida en nuestros hijos. Salmo 124 dice: los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Otra versión dice que son como saetas en manos del valiente. Y el Señor compara a un hijo con una saeta, con una flecha, en la aljaba, en el depósito de esas flechas. Así que cada hijo que nosotros llegamos a tener y tenemos la bendición de cuidar, son flechas que están en nuestra aljaba, pero somos los valientes, es decir, los padres, los que vamos a tomarlos y vamos a dirigirlos, porque queremos que peguen al blanco. Queremos que lleguen a su propósito. Por eso, nuestro más grande proyecto son nuestros hijos. ¿No te has dicho alguna vez: lo que yo no pude lograr, mi hijo lo va a lograr? Pero ¿cómo estás trabajando en eso? Proverbios 22:6 nos anima y nos dice lo siguiente: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez
no lo abandonará. Yo tengo hijos, pero muchas de las cosas que yo hago me recuerdan a la educación que me dio mi papá, a la educación que me dio mi mamá, las correcciones. Hay palabras que todavía puedo escucharlas de cuando ellos me hablaron y me corrigieron. Por eso nosotros como padres tenemos hoy la oportunidad de hablar bien frente a nuestros hijos y enseñarles el camino correcto. Por eso la decisión que estás tomando es una de las más importantes en tu vida. Porque yo quiero explicarte, para pasar a la segunda parte de esta charla, ¿qué es una presentación de niños? Tenemos que tener muy claro, ya hablamos del propósito, pero ahora vamos a saber qué es. Sabemos para qué es, pero ¿qué es una presentación de niños? En nuestra cultura, nosotros de una u de otra manera siempre tratamos de presentar a nuestros hijos. Yo recuerdo que en casa hay un álbum de fotos y hay una fotografía donde yo tengo quizás unos 2 o 3 años, pero lo curioso de la fotografía es que estoy subido en un elefante. Mis padres me llevaron de pequeño al circo y me subieron a un elefante y me tomaron una foto. Yo sé que tú tienes una foto de tus hijos y quizás ya empezaste a coleccionar el álbum de fotos de tus hijos y eso es algo muy bonito. Tenemos fotos también de familias que han puesto a su hijo sentados en la pierna de Santa Claus, ¿verdad? Ahí en un centro comercial o en algún lugar, en alguna actividad, los sentamos, donde se entrega una carta. En nuestra cultura latina eso es un poco escaso, mientras que la cultura americana es algo que definitivamente cada niño ha sido sentado en los pies, en las piernas de Santa Claus. Por otra parte, tenemos en nuestra cultura, es así más latina, puesto que nuestra cultura latina o centroamericana fue una cultura que viene también de mucha idolatría en alguna situación. En mi caso, a mí me bautizaron en una iglesia católica. Ni siquiera era porque mis padres eran católicos, sino porque era una costumbre hacerlo, tener un padrino y celebrar el bautizo de un hijo y al bebé. Y yo de bebé pues me llevaron, yo no lo recuerdo, pero me llevaron, hay fotografías que lo demuestran y ahí me bautizaron. Tal vez de niño a ti también te lo hicieron, te pusieron una cruz en la frente o de una de otra manera siempre estamos presentando a nuestros hijos. Pero debemos de tener mucho cuidado, debemos de pensar en cuál es el propósito de ese acto que estamos haciendo con ellos, a dónde los estamos exponiendo. Y en un lado mucho más negativos, puesto que soy pastor, he escuchado testimonios de personas que de niños fueron entregados a las tinieblas también. Hay mesas sacrificiales donde los padres llegan a entregar a los niños con un curandero, con un brujo, quizás en la intención de que el niño no dormía, no dejaba de llorar. El padre tuvo una emergencia y no sabía qué hacer, entonces su única opción fue llevarlo con un brujo, pero abrió una puerta para que aquel hijo no fuera instruido en el camino correcto. Hoy en día nosotros nos dedicamos a ministrar a muchas personas y lo que más ministramos fue esa presentación que hicieron cuando ellos eran niños, cómo se les entregó a las tinieblas, se les sacrificó a otros dioses con D minúscula y que luego ha afectado la actitud de las personas. Muchas de las cosas negativas en nuestra vida fue porque de niños nos presentaron, solo que en el lugar incorrecto. Hoy como iglesia, como una iglesia bíblica, cristocéntrica, tenemos que enseñar a los padres que es importante que nosotros presentemos a nuestros hijos delante de Dios. La cultura judía o el pueblo de Dios, de sangre, tenían un mandamiento, que el niño fuese circuncidado desde el 8º día. Del 8º día de su nacimiento, el niño debía de ser llevado y por el padre. Era el padre que circuncidaba y cortaba el prepucio de aquel hijo porque era un mandato de Dios. Por supuesto, hoy en día ya no hacemos eso. La Biblia es muy clara al hacernos ver que esa circuncisión ya no está en vigencia. Hay otra circuncisión que es la circuncisión del corazón.
Cuando nosotros venimos a Cristo, Él circuncida nuestro corazón. Pero ese es otro tema. El tema de hoy es, ¿qué es una presentación de niños? Así que yo quiero que tú recuerdes esto. Una presentación de niños es un acto de reconocimiento a Dios como el dueño de nuestros hijos. Y quiero decirte esto, padre de familia. Tus hijos le pertenecen a Dios. No le pertenecen ni a Santa Claus, ni a una tradición idólatra, no le pertenece a ningún brujo, no le pertenece a ningún demonio, le pertenece exclusivamente a Dios. De hecho, lamento desilusionarte, pero ni siquiera te pertenece a ti. Nuestros hijos son prestados. Dios nos dio para cuidarlos. Y el hecho de regresar a casa y presentarlos en un altar al Señor, como lo hizo también Abraham con Isaac. Mira que Dios le habló a Abraham y para probar su fe le dijo, sacrifícame a tu hijo en el altar. Esa es la imagen y la figura, por supuesto, de lo que años más tarde Jesucristo, el unigénito, haría también en la cruz del Calvario. Nota que Dios, como ejemplo, entregó a su Hijo por nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados. Así que hay mucha luz en la Biblia, hay demasiada escritura que nos aclara que este es un acto sublime, traer a nuestros hijos, presentarlos. La Biblia dice en el Salmo 24:1, en la Nueva Traducción Viviente dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y sus habitantes le pertenecen. Cuando nosotros presentamos a nuestros hijos, estamos reconociendo que Dios fue el que los creó. Esta es la primera enseñanza que le puedes hacer a tus hijos y enseñarles. Tus hijos son creación de Dios, nosotros somos creación de Dios. Y por supuesto, en el momento que reconozcamos a Cristo, llegaremos a ser parte de la familia de Dios e hijos de Dios. Salmo 139, 15 al 17 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Mira lo que dice David. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Wow. Este pasaje refuta toda doctrina y pensamiento a favor del aborto. Todo aquello que dice que un ser vivo dentro del vientre de una madre no es un ser humano. El salmista David decía, mi embrión. Cuando él todavía era un embrión, él dice, mi embrión vieron tus ojos, fueron tus manos las que me entretejieron. Ese acto precioso, cuando Dios mete sus manos en el vientre de una madre y forma cada detalle, debe de ser lo que nos lleve a nosotros a reconocer su grandeza y a reconocer su señorío aún sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia. Por eso más adelante, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Marcos escribió en el capítulo 10 y versículo 13, dice de esta manera como lo narra uno de los apóstoles, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos, dice, reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mira qué preciosa imagen. Los discípulos se enojaron porque los niños querían acercarse a Jesús. Quizás alguien de tu familia o alguna persona te esté aconsejando que no presentes a tus hijos. Ahora sabes que Jesús se agrada de que presentemos a nuestros hijos y le desagrada cuando alguna persona no quiere que los niños se acerquen a Él. Dice que Jesús se indignó por eso. Así que la presentación de niños
No lo es todo, pero es algo que hacemos en obediencia a Dios. La presentación de niños no es lo más importante, pero es muy importante. El reto que tenemos como padres después de la presentación, eso es lo más importante. Guiarlos intencionalmente para que ellos sigan al Señor y que ese niño no se pierda, que llegue a cumplir su propósito. Por eso yo hoy quiero primero felicitarte por haber llegado hasta aquí y que el día de la presentación podamos gozarnos al ver cómo Jesús bendice a esos niños. Es un momento muy especial. Prepárate junto a tu familia, invita a tu familia, a todos aquellos que se alegran por la llegada de ese niño a tu hogar, ya que es un momento muy importante. No lo sentarás en las piernas de Santa, no lo bautizarás frente a una imagen, no le pondremos una cruz en la frente, no haremos nada de eso, pero sí lo encomendaremos en las manos del Señor, frente a una congregación, frente a la familia de fe. Ahora, para finalizar este mensaje, yo deseo que nosotros podamos responder algunas preguntas. Estas son preguntas frecuentes que a veces nos hacen y que probablemente tú tengas. Y te animo a escribirnos si tú tienes alguna duda más. Una de ellas es: ¿la presentación es como el bautizo? No. Definitivamente no. Es diferente al bautizo. Otra pregunta es: ¿debo bautizar a mi hijo? Hablando de un niño pequeño, la respuesta es no, pero si aún él no tiene la conciencia de su salvación. Es decir, si tu hijo aún no tiene esa conciencia de qué es pecado, aún tu hijo no sabe quién es Jesús al responder de corazón como un Señor y Salvador, el bautizo todavía no aplica para él. Debemos de esperar. ¿Puedo presentar a mi hijo si no soy creyente? Es decir, si tú no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador o aún no te congregas, la respuesta es sí. Porque la presentación de tu hijo no depende aún de tu salvación. Por supuesto, siempre vamos a recomendarte que como padre tú seas el primero en acercarte a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador. Pero si aún no lo eres y Dios está tratando contigo, no te sientas mal. Trae a tu hijo, preséntalo, puesto que es un mandato del Señor. ¿A qué edad debo de presentar a mi hijo? Desde que es un bebé, hasta que él ya tenga discernimiento. Recordemos que el pueblo judío a los 8 días de edad ya estaban cumpliendo un mandamiento de Dios en su hijo. Y por último, ¿a qué edad debo bautizar a mi hijo? No hay una edad específica, puesto que todas las personas desarrollan sus capacidades de diferente manera. Tengo niños en la congregación que tienen una corta edad, pero ya tienen un entendimiento de quién es Jesús. Y asimismo, hay niños que llegan a edades más altas y no tienen todavía ese conocimiento de quién es Jesús. Es trabajo de nuestros padres hablar con ellos acerca del tema. Así que la respuesta es hasta que mi hijo tenga discernimiento y él mismo haya sido convencido de pecado. Es importante que como padres, si tenemos hijos que tienen edades donde ellos mejor si ya asisten a un centro educativo y ya están en un espacio de aprendizaje, hay preguntas que basadas en el conocimiento que tiene tu hijo, tú puedes llegar a hacerle a ellos. Como por ejemplo, ¿tú sabes quién es Jesús? Puedes preguntarle, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios y vino al mundo a morir por nuestros pecados? Son preguntas claves bíblicas que si él las responde desde su propia conciencia, entonces estaremos seguros de que ese niño es salvo y por lo tanto necesita bautizarse. Pero mientras no llegue esa edad, ese tiempo, debes de seguir orando por ellos y animarlos, llevarlos a la iglesia y hablarles con tu propio testimonio.
Yo me alegro que hayas tomado esta charla, me alegro que como padres hayan tomado la decisión. Nuevamente te invito a que te prepares, puesto que va a ser un día muy especial y espero poder verte ahí y presentar a esos niños delante de Dios.